Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 555, tercia de cinco, que no la matan, vaya ni con poca, de este sábado 2 de febrero, 2 de febrero de 2019, Día de la Candelaria, Día de la Tamaliza por el muñeco o los muñecos de la Rosca de Reyes, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y la nueva clase política, morenista, hay que decirlo, neomorenista, mejor dicho, dio cita ayer en Minatitlán durante la estancia del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y oigan ustedes para espectáculo el que brindaron. Algunos definitivamente abiertamente, otros haciéndole el ensarapado, y pues lo que se ve no se juzga, y como que no querían dar la cara y como que oye, y se pasaban que no vieron a los conocidos, y al rato, oye, discúlpame que ando muy distraído, pero ¿y qué? ¿Ya cambiaste? No, pues es que me invitaron y tú sabes lo que es esto, ¿no? La cuestión de la subsistencia política y sobre todo en general, porque pues ahí tienes lógicamente en la política, política esta, política nuestra, política la mexicana, pues se acostumbran o se acostumbraron a vivir del presupuesto, y estando fuera de este se sienten unos pobres desgraciados, vaya. Estando arriba en el poder, pues ya lo sabemos, sienten que les habla incluso la Virgen, la propia Virgen. Pero pues hubo escenas muy especiales, ¿no?, que observamos con otros compañeros, amigos, sobre el comportamiento humano, sobre todo en el nivel de la política, política la mexicana, por supuesto. Y pues el señor presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Minatitlán y se encontró con un auditorio enloquecido por su presencia, y que incluso cuando el gobernador Claudio García Jiménez habló, pues no lo dejaban, le gritaban, porque ya la gente quería que hablara Andrés Manuel para ver qué novedades traía. Pues las trajo, por supuesto, que ya les platicaremos más adelante, pero por lo que toca a esa nueva clase política neomorenista, pues los hubiera usted visto, sobre todo a la hora de cantar el himno nacional, se desgañitaban, pero volteando a ver al presidente para que volteara a verlos también, y vean la mexicanidad de esta nueva clase política morenista sureña, y algunos buscando los reflectores para salir en las crónicas de medios impresos, electrónicos, digitales, de ayer o de hoy. Otros llevaron sus propios reflectores, y el lucimiento, vaya, todo el proceso que se sigue en la política, que no conduce más que a eso, a captar morralla como la que arrastró, reclutó el presidente, hoy presidente López Obrador, en campaña. ¿Y qué dijo ahí? ¿Qué dijo el presidente López Obrador allá en el tecnológico de Minatitlán, que decíamos que así se llama, pero está en jurisdicción del municipio de Cozoleacá, que pues se refirió al programa hacia basura cero, el programa de saneamiento ambiental nacional, para terminar con esos focos de contaminación a cielo abierto, los tiraderos de basura. Y tuvo como invitados, por cierto, a dos pepenadores del basurero de Las Matas, que les dijo pues que ya no se van a quedar sin empleo, sin trabajo, que los van a tomar en cuenta para la remediación y todo el proceso que se va a seguir para sanear esa contaminada zona, que no son pocas hectáreas y que se conectan incluso con el mismo pantano. Y esto pues lógicamente ustedes saben, las aguas, los niveles freáticos pues transportan la contaminación hacia otros puntos
de esos predios. Habló igualmente del corredor transísmico, que era lo que se esperaba, entre otras noticias. Lo de las matas no por basurero no deja de ser importante porque es una preocupación que existe en la región entre no tanto los alcaldes, porque a eso les da igual una cosa de otra, sino por la gente que vive cerca de ese tiradero, tanto de Minatitlán como de Cozoleacaque, porque ahí confluyen las jurisdicciones, los límites de los dos municipios, y más bien todas las colonias que están cerca, la mayoría pertenecen a Cozoleacaque. Y esto también querían escuchar. Y por otro lado, los sectores productivos en general, pues están, y la sociedad, por cuestión del empleo, pues esperaban que confirmara, lo confirmó, lo del corredor transísmico, que se va a declarar incluso zona franca. ¿Para qué? Para exentar de impuestos, como ya estaba visto que va a ser la zona económica especial, decretado esto por el expresidente Enrique Peña Nieto, y López Obrador haría lo mismo con el corredor transísmico. Dijo que esto va a suceder en cuanto esté lista la infraestructura ferroviaria y carretera, que se va a modernizar o actualizar en trazos la ferroviaria. La autopista pues también habría alguna corrección del trazo para hacerla más corto el trayecto. Y esto pues es un incentivo indiscutiblemente para los inversionistas, atraer inversiones, y con esto pues la generación de los empleos que se están pidiendo a gritos en toda esta región veracruzana, ismeña, veracruzana y oaxaqueña, que va a conectar por esas vías a través del movimiento de contenedores y otros sistemas de transportación por ferrocarril y por trailers. Esto de veras fue una noticia muy importante que dejó sembrada el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que reiteró aquí en Acayucan y hoy en Cosamaloapan que la cuarta transformación está en marcha, sin corrupción y sin impunidad. Que esté en marcha la cuarta transformación, pues sí lo creemos, porque él lo dice, pero lo que sin corrupción y sin impunidad, pues como decía el cieguito, eso está por verse, porque no va a ser tarea fácil que López Obrador logre desterrar ese cáncer, ese flagelo que ha venido despedazando a México desde hace años. Nada más que México es un país tan noble y tan con recursos naturales, por supuesto, tan extraordinarios, que decía Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido, que México, alguna vez en un encuentro de esos de los países más ricos del mundo, ella preguntó: ¿cuál es el país más rico del mundo? Y le contestaron: pues aquí está, tú escoge a ver cuál, los 8 grandes, tú escoge. No, aquí no está. ¿Cómo que no está? No. ¿Cuál es el país más rico del mundo según tú, Margaret Thatcher? México. ¿Y por qué México? Si México está endeudado, se debe a ti, me debe a mí, le debe al Banco, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Dice: no, lo que pasa es que México hace más de 500 años desde la conquista que lo están explotando y no terminan, no se lo pueden acabar. ¿Por qué? Por el potencial extraordinario que tienen diferentes rubros. Y ciertamente, pues todos dijeron: oye, pues tiene razón, pues hay que ir al rescate de México, seguramente para ellos y acabárselo, a no dudarlo. Pero pues aquí lo que estaba viéndose en este momento es que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es buena la intención, por supuesto que sí, se aplaude, se reconoce, y es aquí donde él invita al sabio pueblo mexicano a que se sume a esa cruzada contra la corrupción y la impunidad, para que se denuncien los actos que pudiesen cometer la nueva clase política morenista en el poder, porque sabemos que hay casos. Pues aquí tenemos
dos muy a la mano, los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán, Víctor Manuel Carranza Rosaldo y don Garrincha Nicolás Reyes Álvarez, que es secreto a voces que están cometiendo una serie de actos de corrupción en la impunidad. Y pues cómo podría el presidente López Obrador, hemos dicho, con quiénes va el presidente a cambiar México, con quiénes de su cercanía o de los niveles de gobierno va a lograr esa cuarta transformación. Pues ojalá empiece, como dice el buen juez por su casa empieza, y ojalá empiece por propia. Y también, hablando del señor presidente López Obrador, pues que por allá declaró a los guachicoleros, al crimen organizado en esa modalidad, pues aparecieron unas mantas donde le hacen amenazas para que le pare, para que le baje, para que se lleve a la fuerza pública, y dejaron allí en una camioneta, ahí en las inmediaciones de la refinería de Salamanca, ingeniero Antonio Amor, y explosivos encontraron. En el gobierno se negó, empezando por el propio presidente, por su vocero, que de vez en cuando le da sus probaditas de gloria a Jesús Ramírez Cuevas, el Monsiváis, y dijeron que era falsa alarma. No, se comprobó que sí existió. ¿Y por qué el afán de negar? Ya estamos en los mismos tiempos del PRI, que no pasaba nada. Eso no es cierto. Y porque lo dicen ellos. Pero ahora ya los tiempos han cambiado y debe ubicarse el presidente López Obrador y su equipo para que ya no nos pueden vender mentiras. Las redes sociales están muy puntuales y son las que precisamente, y algunos medios por supuesto, están muy pendientes, y ya no se puede tapar el sol con un dedo. Pues sí, resultó cierto, y el señor presidente le dijeron, pues tiene usted que fortalecer, reforzar su seguridad personal. ¿Y sabe con qué salió? No, a mí no me intimidan. No se trata de hacer el valiente, él no está para eso, pero él se siente el hombre orquesta, vaya. Él va a todo y está en todo y es intocable. El sabio pueblo lo va a cuidar, sí, pero el sabio pueblo lo que puede provocar es una tragedia, vaya, como la que causó allá en Tlahuelilpan, Hidalgo, por imprudencias, por caprichos de no actuar cuando se debe actuar. Bueno, lo importante es que, ¿saben qué? No le hicieron caso. Y ayer, si usted fue a Minatitlán, o quienes viven allá, o tuvieron que ir no precisamente al evento presidencial, sino a otras actividades, pues pudimos constatar que en todas las salidas y entradas de Minatitlán se reforzó la presencia con retenes discretos, pero retenes para vehículos sospechosos que miraban, les marcaban el alto, y en todas las entradas y salidas de Minatitlán. Y en los derredores del tecnológico también había mucha gente discretamente, militares vestidos, marinos vestidos de civil, adentro mismo, en el mismo acto había colocados en determinados puntos del salón elementos que se notaba, como se ve y se siente, por el corte de cabello que llevan y que todos iban vestidos sí de civil, pero con playeras negras. Entonces, qué bueno que no le hicieron caso, no le hacen caso, porque quiere jugarle al valiente, y él no es un peleador callejero, él es el presidente de la República Mexicana. Y decíamos, qué bueno que no le hicieron caso, de que a él nadie lo intimida y ya lo están cuidando mucho más, porque es una figura, es la figura más importante de nuestro país, es el representante de México. Entonces hay que ser prudente, pero pues a veces el señor se cree intocable, vaya, y sabemos que los criminales no tienen límite, no hay barreras, no hay obstáculos que los detengan, y se van con todo aquel
él y aunque no atente contra sus intereses. Qué bien, decíamos, que en el caso del Ejército y la Marina, pues está aplicando esta estrategia, fortaleciéndola para la protección del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y lo malo es que por un lado se muestra implacable el presidente López Obrador contra la mafia del poder y contra todo lo que hicieron los gobiernos neoliberalistas que dejaron quebrado al país y que van contra ellos. Ya el 21 de marzo va a hacer una encuesta muy a la López Obrador para ver si se le abre juicio a los expresidentes por el daño que le habrían hecho a México. Y tenemos que la gente lo está vapuleando, lo está haciendo quedar mal ante la opinión pública nacional, porque ya ven que 2 o 3 veces les pidió que fueran prudentes. No, ni lo vieron ni lo escucharon. Y ya después pues se pidieron mesa de diálogo con el gobernador y con el gobierno federal, y fue la Secretaría de Educación Pública de Esteban Moctezuma Barragán y el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo. Se estableció la mesa de diálogo y declaró apenas ayer Esteban Moctezuma Barragán que iban muy bien las pláticas, el diálogo, con éxito. Y hoy, ayer mismo, la gente volvió a bloquear las vías del ferrocarril que conducen hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Es decir, ya había el sector empresarial, le causaron pérdidas por un monto de 1,000 millones de pesos diarios. Fueron 17 días y reabrieron nada más 5 de los 7 puntos que tenían tomados, y ayer ya tarde volvieron a la carga. ¿Y qué hace el señor presidente? Que él no los va a quitar, que él no va a usar la fuerza pública, que no los va a reprimir, pero deja que esta violenta proguerrillera gente sí reprima al pueblo en general, al sector productivo, a los hombres y mujeres que invierten para generar trabajo, generar bienestar. Lógicamente que pues la confianza se pierde, y esto no se queda aquí, esto trasciende al mundo de la anarquía en que está cayendo nuestro país, porque eso de la gente no significa más que anarquía y una pasividad sospechosa del gobierno federal, porque son vías generales de comunicación las que están bloqueando, y esto lo contempla la Constitución General de la República como delito federal, y debiera aplicarse la ley. Decíamos, no se debe permitir que se pierda el principio de autoridad y tampoco que se pisotee el Estado de Derecho. Pero ¿hasta dónde va a llegar la gente? En Michoacán, ya en Oaxaca, decíamos, ya están volviendo a retomar su segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto aire, y es el problema que no está actuando el gobierno federal en consecuencia. Lo demás es lo de menos, pero lo que está pasando en Michoacán, ya decíamos por qué lado lo vemos, con la intención del presidente de derrocar al gobernador Silvano Aureoles, ex del PRD, que renunció al partido y se fue, le dio su apoyo a Pepe Mid del PRI en la campaña presidencial. Ahora nada más falta que el poder legislativo que tiene el presidente bajo sus órdenes y a sus pies, pues declare a Michoacán un estado fallido, como lo querían hacer cuando el PRI, cuando tuvo que Peña mandar un comisionado nacional, pero en cuanto ganó el PRD, todavía de López Obrador, y siguieron los problemas, se olvidaron del estado fallido, que hoy podrían retomarlo y pues hacer lo que gusten, pasando incluso por la misma autonomía del Estado Libre y Soberano de Michoacán, así como de su propio Congreso estatal. Michoacán sigue siendo rehén de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la violenta y proguerrillera CENTE, y el presidente de la República, bien, gracias hijo.
Y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosado, vivió su Waterloo en esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque así como hubo mantas para pedirle al presidente que ya haga lo que se debe hacer para terminar con la violencia que padece todo el sur veracruzano y Veracruz, y con la inseguridad pública, con los secuestros y todos esos delitos de alto impacto que siguen afectando a la sociedad en general veracruzana, pues también así hubo una manta contra Carranza Rosado, donde le pidieron al presidente López Obrador que ordene una auditoría a la Administración Pública Municipal de Coatzacoalcos para que se descubran los cochineros que ha propiciado, patrocinado y fomentado y permitido el cabildo en pleno de Víctor Manuel Carranza Rosado, excepción hecha de la síndica Yasmín Martínez Irigoyen y de algunos ediles de los 13 regidores, algunos, no todos, porque la mayoría pues es el público y notorio que ya los maiciaron, pero pues en el caso de Carranza, pues no, ni fu ni fa, vaya a decir en palabras llanas, ni lo pelaron, vaya, no lo juntaron, apestaba entre los morenistas. Claro, ahí pues nadie no lo conocía, incluso los que se han beneficiado de la corrupción que él ha permitido, porque finalmente este hombre lo han hecho como han querido. Y la síndica Yasmín Martínez Irigoyen le entregó al presidente López Obrador un grueso expediente donde narra todos los claros y oscuros de la administración de Víctor Manuel Carranza Rosado, y le dice, entre otras cuestiones, que no gobierna él, que son otras personas las que están gobernando, mal gobernando a Coatzacoalcos, y decíamos por eso la crisis en que está viviendo financiera. Él en campaña decía que no iba a solicitar préstamos como habían hecho los del PRI, que dejaron endrogados, y una serie de pasivos que se vienen arrastrando desde hace años, pero pues él en el primero ni siquiera esperó al segundo ni al tercero. En el primero no le alcanzó el presupuesto, nada más llegó hasta noviembre, en diciembre ya andaba consiguiendo un crédito bancario para poder cumplir las obligaciones de fin de año. Entonces, no le fue bien a Carranza, vaya, ni siquiera lo invitaron al estrado, y pues entrevistado por los compañeros que cubrieron ese evento, sobre todo los compañeros reporteros de Coatzacoalcos, dijeron: ¿y usted qué opina de la situación, de la manta, del expediente que entregó la síndica Martínez Irigoyen al señor presidente de la República? Dice: no, pues no, yo no tengo miedo, dice, me preocuparía cuando me jale un fiscal y me diga que, o sea que ni siquiera le preocupa que el gobernador Cuitlao García Jiménez y el presidente Andrés Manuel López Obrador estén enterados del cochinero que está propiciando en Coatzacoalcos y que echa por tierra los principios morenistas y López Obradoristas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, en este caso al de Coatzacoalcos. El señor presidente municipal de Coatzacoalcos pues está en el filo de la navaja, y esto pues nada más simple y sencillamente es consecuencia de que no ha, es decir, ya sabían a quién habían puesto ahí su comadrita Rocío Nale, que fue la que le echó la bendición para que le perdonara sus hierros el presidente, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que pues como es sabido, Carranza tuvo problemas en Petróleos Mexicanos, donde trabajó, igual que el esposo de Rocío Nale, Pepe Peña, fueron inhabilitados. Después pues ya la historia de la extraordinaria jubilación que le dieron a Pepe Peña, pues ya la conocen también, y ya se la hemos platicado. Y en el caso de
Carranza, no obstante esos antecedentes, lo santificaron y lo impuso Rocío Nale para tener precisamente ahí a una marioneta para manejarlo. El problema es que no solamente ella, sino todos lo manejan, y ahí las consecuencias. Coatzacoalcos está pagando los platos rotos, el pueblo de Coatzacoalcos, cuando nos habían ofrecido un cambio. Según esto, la cuarta transformación, y según Carranza, con su gobierno colaborativo y raíz de la esperanza. ¿Ustedes le creen? Pues yo tampoco. Y extrañamente, fíjense ustedes que se están generando muchas huelgas de trabajadores en México. Las primeras reventaron allá en la frontera norte, en Matamoros, Tamaulipas, en más de 45 maquiladoras, algunas de las cuales decidieron retirarse de México por la falta de seguridad, en este caso, pues la laboral, que la ley laboral que no se está aplicando, porque pues algunas aceptaron las condiciones que le pusieron los trabajadores y otras dijeron no vamos a poder, nuestra capacidad no nos alcanzará para cumplir en último caso lo que podamos aceptar, las exigencias. Y pues algunas ya reabrieron, otras todavía, pero el problema es que se tiene el temor que esta situación de las huelgas se extienda a los 1000 kilómetros que tiene la frontera norte de México con la sur de los Estados Unidos, que precisamente pasan las empresas de allá a este lado por lo barato de la mano de obra. Y ese es el temor, pero ahora resulta que también en mismo Matamoros ya se declararon en huelga trabajadores de una empresa refresquera transnacional, la Coca-Cola, para acabar pronto, y están exigiendo también el 20%. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ya en Oaxaca, ayer les decíamos, la CENTE estalló una huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y el sindicato independiente de trabajadores de la UNAM, el CITUNAM, ya también emplazó a huelga a la máxima casa de estudios mexicana. Y esto es mala señal, porque hacía muchos años que no estallaban tantas huelgas en cadena como las que están estallando en este momento en México, y el gobierno federal, como siempre, respeta los derechos, respeta las autonomías de los sindicatos, porque andan muy ocupados queriendo derrocar a líderes que no les son de su conveniencia, no son santos de su devoción, como Carlos Romero de Champ de los petroleros, pero en cambio consciente y hasta hizo senador a Napoleón Gómez Urrutia, el Napito de los mineros, y el no menos explotador de trabajadores Francisco Hernández Juárez del Sindicato Independiente de Teléfonos de México, y Víctor Flores Morales de los ferrocarrileros, pero que están del lado de Morena. El secreto está entonces en ponerse, afiliarse y ser militante y títere de Morena, porque ahí, como se ve y se siente, pues la voz cantante la llevan muy pocos. No les permiten a todos exponer sus ideas, inquietudes, propuestas y sugerencias, sino aquí se hace lo que dice el Señor, y ya ven las consecuencias que se han tenido, y ojalá no se les permita que se destabilice México, sobre todo en este renglón que citamos, el laboral, porque quienes pagan finalmente son las familias de los trabajadores, que son arrastrados a aventuras como estas, en las que finalmente los líderes salen vendiendo las causas obreristas. Recordamos en tiempos de don Fidel Velázquez que ya anunciaban que iban a exigir un incremento salarial digno, y que si no lo aceptaba el gobierno y las empresas,
correspondientes iban a estallar una huelga nacional. Y terminaba siempre pues vendiendo la causa políticamente a cambio de posiciones políticas, y nada más les endulzaba el ojo y la esperanza a los trabajadores, que los dejaba igual o peor, porque como iban a estallar la huelga decían ahora sí, pues ya se envalentonaban los pobres trabajadores, que iban a quedar peor que como estaban, porque ya había represalias incluso contra ellos. En este caso, pues tal parece que se está regresando a esos tiempos de los arreglos bajo la mesa, sobre las espaldas de los trabajadores y de sus familias. Pues ya está nuestra columna en cebejara.com. Hablamos del baile que le puso el secretario de la Secretaría de Marina, el almirante Ojeda, a los diputados en el Congreso de la Unión, donde fueron a presentar por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, que no anda con la brújula perdida, esa brújula que antes de tomar posesión el presidente López Obrador traía por todos lados y aseguraba que ellos tenían la solución para la inseguridad, y ahorita no ve ni por dónde le llegan los trancazos. Y pues hoy presentaron la propuesta de seguridad nacional, que va de la mano con la Guardia Nacional. Y pues se armó ahí el debate, porque los diputados sobre todo opinaron que se quiere militarizar al país, y le saltó el almirante Ojeda, que los puso, los bañó, les dijo: ustedes no saben ni lo que dicen. Quienes saben, sí, lo que pasa en las calles somos nosotros, los soldados y los marinos. Dice, porque finalmente ustedes, además de que no saben, no hacen nada, y nosotros ponemos los muertos. Bueno, cosas raras que quizá el almirante pues no sabe, que ahí pues estaba en casa ajena, que estaba compareciendo ante uno de los tres poderes de la Unión, el legislativo. Pero como es mayoría morena, pues los morenistas dijeron: no, pues no nos vaya a acusar con el jefe López Obrador y nos vaya peor. Pero sí estuvo candente por esa actitud digna del almirante Ojeda, que no aceptó que las críticas mordaces y sobre todo la militarización que se dice se va a hacer del país con la Guardia Nacional, que vemos pues no va a servir de nada, porque ya ven que los soldados de la Huelilpan Hidalgo recibieron la orden de no tocar, de no reprimir incluso a la gente que estaba llegando hacia donde estaba la fuga de gasolina premium, y no hicieron nada por llevar más refuerzos, más efectivos para evitar esa tragedia que ya suma más de 120 muertos. Imagínense, evitable tragedia, pero pues así se gobierna ahora en México. Y pues lo del presidente López Obrador, la visita a Minatitlán, todo lo que ahí sucedió, aquí se lo narramos con mayores detalles, y porque se vio y se sintió, vaya, claro que sí. Y también esa pasarela política de la nueva clase, la política neomorenista sureña, y del Waterloo, en que se convirtió la visita del presidente López Obrador para el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que entre los candidatos a sucederlo estaba el secretario de Ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén, que pues ya le platicamos, por falsificador de actas de cabildo, y en lugar de ir a la silla municipal iría a la silla, pues no eléctrica, pero sí a la silla, alguna silla del reclusorio Duport Ostión. Y el otro es el secretario de Gobernación,
Alberto Mijangos Martínez, que ayer estuvo por ahí en primer plano y que procede del grupo Integra, de Iván Gilman y de Mónica Robles. Él es un político con experiencia, con oficio, que precisamente por eso está en la Secretaría de Gobernación para, pues, manejar los conflictos políticos junto con la síndica Yasmín Martínez Irigoyen. Entonces, pues es el primer año del cuatrienio de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y pues que se haga lo que a Coatzacoalcos convenga y no lo que convenga a su comadre Rocío Nale ni a Moreno, porque Coatzacoalcos está y debe estar por encima de cualquier otro interés partidista, ideológico y sobre todo de negocios. Por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 555 de Política a la Mexicana de este sábado 2 de febrero de 2019, Día de los Tamales, y desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, y mientras tanto, pues gracias, mil gracias como siempre por seguirnos, por acompañarnos y por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.